Las batallas más duras se dan a los mejores guerreros. Esta es una cita anónima que nos envía Silvia Treserras. O sea que si tú también quieres compartir con nosotros una cita que te guste, una cita espiritual, un refrán, pues bueno, aquí lo mencionaremos. Déjame contarte. Bienvenidísimos todos. ¿Qué tal? Hola, con ganas ya de ir al siguiente caso, al siguiente audio, ¿verdad? Totalmente. Sí, ya hemos entrado, ya vamos camino del verano. Es que te veo muy veraniega, mírame a mí con manga larga y tú ahí. Claro, es que aquí ya ha entrado el verano. Tú sabes que aquí también vamos la primavera la primavera dura 24 minutos y pasamos al verano. Ya, tenéis pasamos suerte. Sí. ¿Cuánto es en Málaga? 320 días de sol al año o algo así, ¿no? Bueno, no lo sé, pero es mucho. una burrada. Sí, aquí llueve poco. Aunque hay años en donde hay años en donde llueve más, sí. Y ya hemos contado de que en agosto pues prácticamente no llueve ningún día y que hay turoperadores que garantizan el sol, o sea que si llueve te devuelven el dinero, o sea que Málaga, muy bien. fantástica. Málaga, Costa del Sol. Bueno, pues si queréis contarnos vuestras cosas en audio, nunca escrito por favor, o vídeo, que ya estamos recibiendo alguno que otro. Lo podéis hacer al 688-736631 más 34 si llamáis fuera de España. Y en esta ocasión, ¿a dónde nos vamos? ¿Nos vamos a España? Vamos a España, a España también. Muy bien. Creo que no nos dice el nombre la persona y nos cuenta un caso sobre un coche que es muy interesante, ¿eh? Lo vamos a escuchar. Vamos Muy allá. Bien. A ver. Hola, buenas. Mira, quería haceros una consulta. Resulta que mi tío murió hace poco y mi primo, que es su hijo, lleva el coche de su padre para trabajar. Tiene un almacén, ahora lo lleva el hijo solo. Y el caso es que me comentó que lleva unas semanas que cuando va en el coche de su padre, justo a la entrada del almacén, él va siempre con la radio puesta, escuchando música, y llega un punto que se le oye a través de la radio, se escucha la voz de un hombre que le habla, pero no es la voz de mi tío. A veces le dice palabras sueltas relacionadas con el trabajo, o incluso cuando va conduciendo, pues relacionadas con el coche. Por ejemplo, un día le dijo frena o cuidado, a pesar de que no vio ningún peligro a la vista, pero bueno. Entonces, claro, tenemos la duda de si esto tendrá relación con mi tío o si será otra cosa, ¿no? Él sigue escuchando la música, pero se oye por encima esa voz como si estuviera dentro del coche. Y solo le pasa con el coche de su padre. Cuando pasa por los mismos sitios, con su coche propio o con el mío incluso, no se oye nada, solo en el coche de su padre. Bueno, espero que me podáis decir algo. Venga, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ti. Fíjate qué caso más curioso, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención que ha dicho esta oyente, que ha dicho que siempre le ocurre a la entrada del almacén. Entonces, bueno, esto pueden ser muchas cosas. Pudiera ser una manifestación del padre, pero ¿por qué no le ocurre en su coche? ¿Por qué no le ocurre en el coche de la prima, de un amigo, de la pareja, o de lo que sea? ¿No? Siempre le ocurre con este coche y siempre le ocurre a la entrada del almacén. O en los mismos lugares. O en los mismos lugares, ha dicho ella. Claro, es verdad. Una cosa que tenemos que saber es que cuando alguien usa algo, pues ese objeto se va cargando con la energía de uno. Cuando algo ocurre en un lugar, tanto bueno o malo, eso deja una huella energética. Cuanto más fuerte el evento o cuanto más uses ese objeto, más fuerte, más profunda es la huella energética. Eso se llama impregnación, ¿no? Y tú, por ejemplo, si usas el coche de tu padre, además de que huela el coche, además de eso, lo puedes sentir. Pero esto es otra fenomenología distinta. Yo creo que no es eso. Yo pienso que es algo que se llama manifestación del espíritu. Muchas veces hemos dicho que el espíritu puede utilizar
que lo que más fácil puede utilizar son las ondas electromagnéticas, la electricidad y la radio, que a través de la radio pueden hablarnos, pueden manifestarse, ¿no? De hecho, y luego habría que ver qué relación tenía el chico con el trabajo. Es decir, a mí lo que me hace pensar que la manifestación ocurra solamente en el coche y en ese lugar es que tiene que haber una relación entre el coche del padre y él o con el trabajo, porque este chico lleva ahora la empresa de su padre. Podría ser que el padre siempre le estaba dando consejos de cómo ser mejor en el trabajo, o podría ser que igual el chaval no era tan trabajador y el padre le estaba recriminando, o fuera el padre el que condujera el coche siempre hasta el trabajo. No sabemos, nos falta información, ¿no? Pero sí es bastante habitual que ocurra esto en el coche, o bueno, en otros vehículos y también a través de la radio, ¿no? Pero lo que nos habla es de que para ocurrir esto tiene que haber otra simbología más profunda, un significado más profundo de el uso que se le daba a ese vehículo o lo que ocurría en ese lugar, en este sitio de la entrada del taller, ¿no? Fíjate que, bueno, luego os voy a contar una cosa, pero quiero que Lola hable porque Lola también creo que tienes otra perspectiva distinta, ¿no? Que también podría ser bastante factible. Sí, yo tengo otra perspectiva distinta. A mí me ha llamado la atención de que sea siempre en el mismo coche y que sea siempre en los mismos lugares, ¿no? Yo no sé si ese coche, la radio de ese coche a lo mejor es más antigua que las radios modernas. Entonces es un aparato electrónico. Hay una forma de comunicarse de los espíritus o de las impregnaciones, no tiene que ser un espíritu, puede ser una impregnación, como ha dicho Miquel, porque siempre ocurre en los mismos lugares, no ocurre cuando vas por allí o por aquí, no, siempre ocurre en los mismos lugares. Parece que en ese lugar hay una especie de impregnación que puede estar interfiriendo en un aparato electrónico, no de última generación, pero sí un aparato electrónico. Cuanto más antiguo, más fácil es para el espíritu. Efectivamente. Y, ¿sabes? A mí esto me recordaba a las psicofonías. Sí, claro. Las famosas psicofonías. La psicofonía está compuesta de psique y de tono. Psicofonía, ¿no? Y de fono, quiero decir, que hace referencia a un sonido producido por una energía psíquica. O sea, psicofonía significa sonido producido por una energía psíquica. Sí. Si sucede, así fue como se empezaron las psicofonías, por un señor que iba por el bosque, bueno, un señor, sí, iba por el bosque, el padre de la psicofonía iba con la grabadora y cuando llegó a su casa y empezó a escuchar, esperaba los sonidos del bosque y de los pájaros, pues resulta que escuchó a su padre. O sea que, y escuchaba pues la voz de su padre, ¿no? Interfiriendo en el aparato electrónico, en el dispositivo electrónico, ¿no? A mí me causa curiosidad que sea siempre por los mismos sitios y que diga frena, cuidado, ¿no? Que yo diría, ¿qué me sugiere? ¿Qué pasó en esos sitios? Claro, eso te iba a decir. ¿Tuvo el padre algún accidente o algún susto en esos lugares? ¿O ha habido algún accidente ahí y se ha quedado la impregnación psíquica? Claro. No tiene por qué ser el padre, a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí, pero se ha quedado una impregnación psíquica y cuando pasa por esos sitios escucha como una especie de psicofonía. Una hipótesis, como tú dices, nos faltan datos, ¿no? Dato. Porque ella dice que no es la voz del padre. No, bueno, pero eso tiene una explicación, ¿eh? Porque cuando un espíritu te habla, al menos en mi caso, cuando yo escucho un espíritu, el espíritu te va a hablar dentro de la cóclea, dentro del oído. Es una voz súper nítida, no tiene ninguna contaminación externa, es muy, muy, muy limpia, es una vibración muy clara, alta, se escucha fuerte, alguna vez te pueden susurrar. Normalmente no se corresponde a la voz que tenía el espíritu, normalmente no va a tener ni voz masculina ni voz femenina, pero al instante vas a saber si es un hombre o una mujer y vas a saber quién es. Eso es
bastante habitual con la clariaudiencia. Al menos yo lo he vivido así y gente que yo conozco lo vive así. Como que es una voz neutra, pero al escucharlo sabes quién es. Es como que hay un sentimiento de saber interior que se despierta cuando lo escuchas, ¿no? ¿Cuántas cosas aprendo contigo, Miquel? Sí, y yo contigo. Y he aprendido contigo que el padre de la psicofonía es Friedrich Jungenson, que vivió entre 1903 y 1987 y que era, un pionero de Estocolmo, ¿no? Pintor, músico y productor cinematográfico que, como pasa muchas veces, pues por casualidad descubrió lo que ellos llaman fenómeno de voces electrónicas. O sea que, bueno, luego otro día hablaremos de eso. Otro día hablaremos de psicofonía, sí. Pero tú tienes un caso también, ¿no, Miquel? Que has empezado a contar. Es verdad, y te he cortado. Sí, no, porque quería que dieras también tu opinión, porque si no yo hablo mucho. Fíjate que, por eso digo yo, ¿no? Que cuando yo escucho este caso me recuerda a algunas situaciones que me han pasado a mí en mi vida personal y me ocurre con una persona con la que yo tenía una relación muy estrecha, que es mi hermano mayor, que me lleva, es 13 años mayor que yo, y digo es porque sigue viviendo, aunque ahora viva en el cielo, vive en un hotel todo incluido, como digo yo. Vive en el cielo y, bueno, pues era eso muy protector conmigo, claro. Yo tenía 5, él tenía 18, ¿no? Y él era muy buen conductor, muy meticuloso, eso lo aprendió de mi padre, aparcaba muy bien, conducía muy bien, y yo soy un despiste. Y yo ya había tenido primero un accidente de coche, nada más sacarme el carnet. Pues me saqué el carnet de conducir, me fui a Canadá a vivir y a los 2 años y medio conduje, o sea que imagínate. Y otra vez que me ardió el coche en marcha. Entonces él me avisaba mucho con el coche, cuidado que llueve, vete por aquí, ¿qué tal? ¿Ven? Y ahora que él está en el cielo, me avisa muchas veces en el coche, ¿no? Cuando yo voy en el coche, que ya no tengo esa inseguridad que tenía antes porque ya tengo más años de práctica, pero él me avisa, hay un árbol en la carretera, cuidado policía, cuidado que hay fuego, despacio, frena, no mires el móvil, no sé qué. Y son como frases cortas, como dice ella, ¿no? Y por eso digo yo que aquí tiene que haber una relación del coche, el padre, el hijo, o el hijo, el padre, el trabajo, y por eso vienen esos mensajes, que además podría haber impregnación, que además podría ser un fenómeno sin darse cuenta, poltergeist, seguramente sí, pero yo pienso que aquí hay algo más, porque en mi experiencia, cuando yo he recibido mensajes en el coche, era de un buen conductor, mi hermano, que me cuidaba y me avisaba en vida de cosas que tenía que ver con la carretera, porque yo era un poco desastre. Y me decía, cuidado que hay nieve, o cuidado que tal, o tienes neumático no sé qué, no vayas por ahí, no vayas. De hecho, una vez tuve un accidente por no hacerle caso a él. O sea que, y entonces, porque esa es mi vinculación con él, me habla en muchos sitios, pero me avisa de cosas en el coche por eso mismo. No sé si me estoy explicando. Sí. Eso digo yo, que aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que relacione el coche, el hijo, la conducción, los lugares por donde pasa y los mensajes que recibes, que siempre son mensajes de alerta, ¿no? Mensajes de precaución, de ten cuidado, ¿no? Es un determinado tipo de mensaje el que estás recibiendo, claro. Como tú recibes también esos mensajes, siempre son unos mensajes de prudencia, ¿no? Claro. De cuidado, de estar protegiendo, son mensajes protectores. De hecho, tanto mi madre como yo, cuando nos montamos en un coche, yo veo que hay un mal clima, que aquí sí llueve, y hay mucho viento, que si el coche es muy ligero se te mueve mucho, o no te fías mucho del conductor, que pues le pedimos a mi hermano que se ponga en el volante él y que conduzca él. Incluso yo a veces si me veo en un problema, una vez me pasó, que no sé ni cómo, haciendo caso a un GPS tonto de estos, me metí en un coche de alquiler porque perdí el tren y entonces tenía que volver y cogí un coche de alquiler. El GPS este que está incorporado en el vehículo, yo pensaba que sí, pero no lo cambié y la persona
que yo estaba en Madrid y la persona que lo había usado antes lo había configurado para ir a Madrid Centro. De repente yo me veo ahí en la Puerta del Sol con 4 carriles por aquí, 4 carriles por allá, que yo me ponía muy nervioso con tanto coche y zoom, 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 que te van pasando por todos los sitios. Entonces yo hago eso, respiro profundamente, llamo a todos mis guías, mis seres celestiales, a todo el mundo que me ayuden, mi GPS espiritual, yo no sé ni cómo, pero ya salí de allí, y te advierto que se me fue el miedo a conducir ahí, en ese momento, y le pedí a mi hermano que se sentara en el volante, que cogiera el volante, ¿no? Y eso me dice a mí que ahí tiene que haber algo más, algún significado más, y cuando yo superé ese miedo y empecé a conducir mejor y tener más seguridad, he ido teniendo menos mensajes de estos de peligro, de auxilio, de ayuda, aunque a veces me avisa de controles de policía, también. Bueno, tengo suerte. Bueno, pues que nos lo cuente, Eso si es. cuando escuche, pues cuéntanos esos datos que nos van faltando, y los que nos estáis escuchando también, lo mismo que a ti te ha sugerido, lo de tu hermano, ¿no? Y sí. Situación parecida, contadnos también si tenéis situaciones parecidas relacionadas con el coche o con los aparatos eléctricos, la radio, en fin. ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Se os ha pasado? Eso, nos gustaría tener más feedback, ya que en este caso nos falta un poquito más de información para completarlo y quizás vosotros podáis completarlo y darle guía también a esta persona. Pues nada, Lola, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente Déjame Contarte. Un besito. Besito.